comunicación, eres una gran entrevistadora y yo creo que por eso es el resultado directo de los buenos programas que has logrado hacer y que han sido muy seguidos. Bueno, muchísimas gracias, pero bueno, aquí el entrevistado vas a ser tú, así es que permíteme decirle a todo tu público que eres tanto periodista como de espectáculos como de política. Seguido leo tus artículos, seguido veo también todo lo que publicas, todo lo que haces a través de Somos el Espectador. Y ahora pues te toca a ti estar del otro lado, amigo. Sí, ¿qué se siente? Pues no sé, porque tú eres la consentida de Somos el Espectador. Fíjate que el periodismo social es el que se ha abandonado y yo lo que intento hacer es un periodismo social. En esto involucrando espectáculos, como tú decías, involucrando política, involucrando deporte, cualquier cosa, pero llevado a un periodismo social que siento que no ha sido bien aprovechado. Pues yo considero que tu periodismo es real. Hace rato comentábamos que entre más alabado es el periodista, pues a lo mejor es porque o el periodista que alaba demasiado a toda la gente también, porque como tú dices, tu palabra son los chayoteros, ¿no? Y tú, eso es lo que más admiro de ti, porque pues no te vendes, amigo, no te vendes. ¿Tú consideras que el ser humano que todos los seres humanos tenemos un precio? Yo considero que sí. Yo creo que todo ser humano tiene un precio, una factura. La situación es que a veces no se le llega a ese precio, pero el precio no es necesariamente económico, puede ser moral, puede ser de muchas formas. Y uno de ellos puede ser el amor al periodismo. Y el amor al periodismo, pagas el precio por ese amor al periodismo. Quizá a veces pierdes bienestares, pierdes oportunidades ilícitas, pero finalmente oportunidades por el amor a una vocación que es el periodismo. ¿Cómo surge tu amor a esta profesión? Mira que es una vocación, ya naces con eso. Naciste periodista. Ya naces, sí. ¿Desde chiquito eras preguntón? Desde chico yo veía los informes presidenciales en lugar de ver otros programas. O veía la realización de los programas más que su contenido, cómo se producían. En qué momento iba a salir Chespirito, por qué iba a salir en ese momento, cómo se iba preparando al público para que sea justo en el momento clave que salía el Chapulín Colorado. O sea que eras muy analítico. Sí, me metía mucho a la producción y al periodismo y todo eso se va acumulando y cuando tienes la oportunidad de ejercerlo y de realizarlo, pues todo eso que tienes guardado, acumulado, lo explotas en ese momento, ¿no? Yo no trabajé con Roberto Gómez Bolaños, yo no trabajé con un Paco Malgesto, yo no trabajé con un Jacobo Zabludovsky, pero pareciera, porque yo sabía su línea editorial, yo sabía sus modos de hacer televisión o hacer radio. Sí trabajabas, pero atrás del televisor. Sí, en lugar de verlo como espectador, lo veía analíticamente, y ahora lo que yo hago, lo hago como si yo me estuviera viendo como espectador. Lo que a mí me gusta como espectador es lo que yo demando que tengo que hacer. Entonces de ahí viene el nombre que pones a tu programa, Somos el Espectador. Exactamente, porque el nombre correcto tendría que ser Somos los Espectadores, lingüísticamente hablando. Hablando, claro. Pero yo me inspiré en dos cosas. Primero, en Viña del Mar. Me llamaba mucho la atención como una masa de pronto se convertía en una sola persona, en un monstruo. Sí. Y entonces por eso es Somos ese gigante, somos el espectador, y el espectador es ese gigante. Y por otro lado, esa necesidad de que el espectador no tenía lo que quería ver. Veíamos las poses de un Jacobo Zabludovsky casado con un sistema político vendido, monopólico, casi dictador de lo que tenía que ser la opinión pública, pero no veíamos al espectador reflejado en lo... ¿Por qué no le pregunta esto? ¿Por qué no le pregunta al otro? ¿Por qué no dice esto? Yo me imagino a la gente que vivió lo del 68, que ese día estaban esperando en la televisión y en los diarios ver lo que ellos habían vivido y nunca se lo encontraron. Entonces todo eso, Somos el Espectador surgió porque nuestro concepto es usar cámaras, mientras más caseras sean mejor, porque queremos dar la idea de que es el espectador el que se mete a esta página y es el realizador de todo lo que está sucediendo, con preguntas atrevidas que ellos harían, pero claro que sí, tenemos límites éticos,
y tenemos lineamientos profesionales. ¿Alguna vez te han amenazado como periodista? Sí, varias. No quiero nombres, pero ¿años? Pues recientemente el sexenio que acaba de pasar fue un sexenio muy difícil y fue el sexenio en el que yo, cuando llegó Enrique Peña Nieto al poder, en una de las notas, en una de las caricaturas que también hago, puse: hasta aquí se acabaron las críticas al gobierno, porque Dios. Sabíamos la dimensión Claro. maliciosa, el mafioso que es Enrique Peña Nieto, su vida, sus antecedentes, inclusive de sus familiares alrededor de él, cómo han ido muriendo, cómo han ido desapareciendo, que es una persona mafiosa. El jefe de gobierno que tuvimos anteriormente era una persona cuya cultura era policíaca. Él tenía en su mente eliminar a las personas, políticamente o de cualquier manera. Él tan es así que estuvo aferrado a ser presidente de la República cuando no tenía ni la capacidad moral, ni intelectual, ni de ningún tipo para ser presidente de la República. Entonces yo decía que no iba a hablar de política y, como te digo, este es un oficio. De pronto el sexenio de Enrique Peña Nieto es de los sexenios que más he hablado de política, y ha sido de los sexenios, tanto como presidente de la República como jefe de gobierno de esta capital, en el caso de Mancera, que los periodistas pues estaban más presionados, pero afortunadamente sí veo un cambio radical en el gobierno actual. En el gobierno actual, ¿has estado presente en las mañaneras que están las ruedas de prensa que ofrece nuestro actual presidente? He estado presente en lo que fue su proceso, como en su famosa, que yo le puse la casita blanquita. Ajá. De la colonia Roma, y en algunas conferencias que él ha tenido, sí he estado ahí presente. Y hay una plena libertad hasta este momento, ¿no? Cosas que no se veían antes. Antes, para que un presidente hiciera una conferencia de prensa era muy difícil y ya te decían lo que tú tenías que... Ya llevabas las preguntas elaboradas. Sí, claro, cuando tenías que entrevistar a un mandatario, sí, ahora ya no. Ahora no, por eso me refiero a eso. Antes te claro. Veían las preguntas, te decían esta sí, esta no, esta entra, esta no. Te las cuestionaban, ¿no? Sí, claro. O sea, literal, ellos manejaban los medios. Sí, fíjate, de comunicación. A mí nunca me tocó entrevistar a un funcionario, porque yo me dediqué más a política, lo que es los últimos 2 sexenios, pero sí me había tocado funcionarios que me decían que me iban a mandar el interrogatorio, y nunca me ha tocado hacer una entrevista así, porque nunca, cuando me dicen eso de interrogatorio, incluso hay artistas que también me lo han dicho, cancelo la entrevista. No la hago porque tengo la ventaja de hacer un periodismo independiente, autónomo, y eso me ayuda mucho a yo elegir qué entrevisto, qué contenidos hago. No dependo de una mano que me vaya ordenando, y una entrevista de este tipo pues prefiero no hacerla, si va a ser un cuestionario. Sí, ya está todo elaborado o previamente elaborado. Claro. ¿Qué opinión te merece el actual gobierno? Se me hace un gobierno que solamente tiene un cerebro, que es Andrés Manuel López Obrador, quien fue el que logró un cambio político, un cambio electorero, pero no un cambio político. Así. Él fue el que logró que el gobierno empiece a cambiar de arriba para abajo, como él dice, que es lo correcto para cambiar un gobierno, pero es lo incorrecto para cambiar un país. Para cambiar un país se necesita de abajo para arriba. Cambiar la ideología. Cambiar primero al pueblo. Así y después al gobierno. Creo que estamos viviendo un gobierno liberal, un gobierno abierto, un gobierno de izquierda, un gobierno patriota, pero cuyo mando radica en un solo hombre, que es Andrés Manuel López Obrador, y que ojalá y él contagie a los demás políticos corruptos que abundan en Moreno, que abundan en el PRI, que abundan en cualquier partido, y que estén en tono con lo que está haciendo el presidente de la República. ¿Jamás has sido un periodista de partido? No, ya político además, en el sentido de partido, en el sentido partidista. Soy político en el sentido de la convivencia humana. Esa es la política real, no la politiquería. Además, abogado de profesión. Sí. Conoces de leyes, conoces de abogacía, entonces sabes de lo que hablas. Sí, fíjate que la abogacía me ha ayudado mucho
yo no creo en la carrera de periodismo. O sea, quien quiere estudiar periodismo es como si quisiera estudiar a alguien para ser presidente de la República. O sea, no existe esa carrera de periodismo. El periodismo, ni tampoco existe la carrera de maestro. Hay carrera de educador. Sí. Son un cúmulo de conocimientos que no pueden darse en una carrera. La carrera de periodismo existe porque la clase mediera, su idiosincrasia era que el hijo tuviera un título para que adornara la sala. Y como el periodista no tenía esa carrera, inventaron el periodismo y después ciencias de la comunicación. Pero no hay plan de estudios que pueda formar un periodista. Eso es interminable. Por eso los grandes periodistas han sido escritores, han tenido otras carreras que no es propiamente la de periodismo. Y ahora que ya hay ciencias de la comunicación, hemos visto grandes técnicos que saben dominar su imagen ante una cámara, pero en estas generaciones no hemos visto grandes periodistas. Yo tengo un gran amigo que es Gustavo Adolfo Infante, una excelente persona, pero ese es nuestro modelo de periodismo. Tengo amigos como, ya no quiero quemar más. Bueno, yo no pregunto nombres, pero porque bueno. Luego van a decir que, ¿para qué quieren mi amistad? Así, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por esa apertura. Eso es lo que admiro de ti, tu valentía para decir las cosas de frente y como son, porque tú bien sabes que mucha gente habla de estos temas, pero pues no ante una cámara, ¿sabes? Las pueden hablar en conversaciones, en la casa del amigo, en la casa de mis compadres, pero no ante una cámara. Entonces, tener el valor civil como persona, como ciudadano y ahora como periodista en esta entrevista, pues para mí realmente admiro la valentía que tienes, la veracidad que haces, no solo, o sea, hacer, pensar y actuar, ¿no? Porque hay muchos periodistas, bien como dices, que enloquecen con la fama al ser, al ser expuestos ellos como el que da la nota, pero su cara sale al aire a nivel mundial, y yo pienso que muchos de ellos pues realmente se nota cuando están mintiendo. Yo creo que la gente ya no es tonta en nuestro país y ya deben de saber que mucho periodismo está comprado, que muchas de las notas no están a la altura, como tú bien decías, que en el 68 creían que iba a haber otra nota, o siempre nos pintan el México perfecto, el México de la gente luchona, el México, y la realidad es otra. Entonces, ¿por qué tantos emigran a otro país, a nuestro país vecino, en busca de mejores oportunidades, siendo que nuestro país es rico en todos aspectos? O sea, tú no vas a encontrar las pirámides que encuentras aquí, no vas a encontrar las playas que encuentras en México, los arrecifes hermosos que tenemos, todo natural, la riqueza que teníamos antes de que nos invadieran y no nos conquistaran los españoles, porque yo creo que desde ahí está mal. La enseñanza ya debería de cambiar, ¿no crees? ¿Por qué nos dicen que llegó un Cristóbal Colón a conquistarnos cuando esta era una raza? Imagínate la cultura que vinieron a destruir, porque para mí es así, el saqueo que vinieron a hacer de España a nuestro México, y no solo el saqueo económico, sino las violaciones que llevaron a cabo con las mujeres, la manera en que metieron la religión también. Me parece que es un abuso a los derechos humanos de los que ahora se hablan, que antes no. ¿Tú qué opinas de esa conquista española? Yo siento que fue brutal y que solamente se asemeja a la conquista empresarial que estamos viviendo en este momento. Wow. Cuando de pronto, aunque tú quieras cambiar de marca de un alimento, no la puedes cambiar porque hay nada más un monopolio y la competencia del monopolio es socio de su propia competencia, y entonces estamos en una conquista empresarial que lo peor no es solamente que nos han obligado a ser consumidores de sus productos, sino que nos han quitado los valores esenciales como seres humanos. Y entonces es algo perverso, doble cara, hipócrita, como se define ahora a los fifís,
en el sentido de que por un lado te ponen series de televisión donde lo prioritario es matar, ni siquiera robar. Y ahora lo vemos reflejado en nuestra sociedad, porque ahora lo prioritario es matar, no robar, porque le das la cartera y de todas maneras te matan, porque si no te disparan, no es lo que ellos están viendo en la televisión. Entonces hay una perversidad, y yo creo que la conquista española ha sido brutal y solamente se asemeja a lo que está viviendo en este momento México y muchos países del mundo, pero específicamente México, con la conquista empresarial. Por eso a mí me daba mucha risa que decían que si llegaba López Obrador a la presidencia, sí van a ir los empresarios de México. Muchos dijeron, y muchos artistas también. Pues, ¿cómo se van a ir si aquí no tienen competencia? Los que se tuvieron que ir ya se fueron cuando vieron estos pulpos monopólicos que no los dejaban competir. Entonces son conquistas que México ha tenido, que ha tenido invasiones intelectuales que han sido peores que las invasiones o las violencias físicas. Definitivo, vivimos en un consumismo total, donde te meten el producto por televisión, por internet, por todos los medios. ¿Qué opinas de este cambio tecnológico, que ya no es solamente la televisión, que ahora a través tenemos las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, pero para llegar a YouTube, para llegar ahora a las masas, pues se utilizan ya otros medios digitales? ¿Qué opinas de este cambio de televisión a redes? Pues son muy benéficas en cuanto a la comunicación. Antes tú tenías que depender de un canal de televisión para poder hacer tus producciones periodísticas o musicales o artísticas. Si no pertenecías a determinada televisora o a determinado medio, pues gritabas en un desierto, ¿no? Y ahora tú ya puedes ser autónomo. Pero es muy peligroso darle a un niño una pistola. Claro. Y es muy peligroso darle a una humanidad que ha sido sometida al consumismo, que no tiene libre pensamiento en su mayoría, un arma como un teléfono celular. Porque ahora nosotros nos creemos lo que vemos en el teléfono celular. Todo. Tú puedes hacer una nota y reenviarla por WhatsApp y decir que la hizo las Naciones Unidas. Sí, o te pueden insultar a mi nombre y tú crees que soy yo y ya lo das por hecho. Y haces juicios hasta sumarios por medio de internet y claro, condenas a la persona y no le das derecho a defenderse. Entonces es muy peligroso. Creo que no es una bondad que nos hayan regalado esta tecnología, sino que también tiene su manipulación. Claro, tiene sus letras chiquitas y creo que nos van a llevar a una situación peligrosa si nosotros no tomamos en prioridad la educación antes de cualquier cosa. Así es, tienes toda la razón. Si no sabemos manejar las redes, también son un peligro. Simplemente el Facebook, la palabra está en inglés, te lo dicen, ¿no? El libro de caras, o sea, y hay personas que ni siquiera su cara ponen en Facebook. Los llamados fakes, cuando te insultan, que no tienen ni siquiera foto de perfil en las redes sociales, y como dices tú, a través de esas redes también es un peligro muy, pero muy fuerte darle un celular a un niño. Y a un adulto. Y a un adulto también, claro. Porque desgraciadamente el adulto se comporta como un niño, porque no hemos tenido una plataforma educativa, sino hemos tenido una plataforma consumista. Y tenemos el chip del consumismo, que nosotros consumimos a nuestros seres humanos, a nuestros seres queridos, pero nos consumimos a nosotros mismos, nos vemos como productos. Si yo estuve en Acapulco, ¿sí? Es más valioso que la gente sepa que yo estuve en Acapulco a yo estar en Acapulco. Entonces nos vendemos como un producto en donde nosotros somos felices. Entonces queremos dar lo mejor de nosotros en ese perfil de las redes sociales. Por eso ha incrementado el número de suicidios y sobre todo en jovencitos. Así es. Por lo mismo que tú dices, queremos vender que todos, que somos diariamente feliz, mostramos la mejor cara, ¿no? Y quedamos por hecho también, en el caso de la comunicación, que todos tienen internet, que todos tienen teléfonos inteligentes. Y no. Hay una población que todavía tiene que estar sujeta a Televisa
que sabe que Loret de Mola es un charlatán, Por supuesto. que sabe que López Dóriga es un charlatán, y cuando quiere castigarlo, porque el espectador también ya se cansó, ya no quiere escuchar a esos tipos, pero cuando le cambia, encuentra a un Ciro Gómez Leiva, y si le quieren cambiar, a otro mafioso igual que ellos, y no hay una opción que digas, yo voy a castigar a López Dóriga, yo voy a castigar a Carlos Marín, yo voy a castigar a Ciro Gómez, no, porque en todos los canales aparecen lo mismo, y ese es un gran reto del gobierno actual, que los canales que son gubernamentales tengan nuevas caras frescas, caras no corruptas, caras originales, y que se demuestre que un canal de televisión del gobierno puede ser competitivo con cualquier empresa privada. Pues fíjate que de buena fuente me informé, bueno, me llegó la noticia, que precisamente en el canal 22, que es que es cultural, es posible que se reduzcan presupuestos también para un canal cultural. ¿Qué opinas de esa situación? De ser cierta, ¿estarían en lo correcto reducir el presupuesto? Si nos van a vender los programas culturales que nos han vendido en la televisión estatal, siento que sí, ya no deberíamos de seguir tirando el dinero, porque la creatividad no te la da ya un foro. En un cuarto de 2x2 puedes hacer muy buena televisión, y aquí lo que se hacía era una mafia de robar recursos del gobierno. Cuando Imevisión se volvió en TV Azteca y llegó Salinas Pliego encontró en sus bodegas cámaras de muchos años que estaban nuevas, y cámaras actuales que no se habían utilizado y que entraban dentro de ese presupuesto, y que ni a él mismo ya le servían muchas cámaras que ni siquiera se utilizaban. ¿Cómo consideras a Broso como periodista? Bajo esa cara de ese personaje del payaso, que es Víctor Trujillo, ¿qué periodismo o qué opinión te da el personaje o él como periodista? Mira, Jacobo Zabludovsky y muchos periodistas decían que un periodista no debería de hablar de otro periodista, y eso lo decían porque a ellos les convenía, porque como ellos eran corruptos, pues, ¿verdad? Se ponían como que nadie hablamos de nadie. En equipo. A mí no se me hace poco ético hablar de un periodista, porque somos personas públicas. Se me hace poco ético hablar de su vida personal. Sí, no, yo te pregunto como el periodista, el periodismo que él hace. Y ahora que tú me haces esa pregunta, siento que Broso como concepto fue un concepto muy original y muy fresco. Que a nadie se le ocurrió. Y que además como actor Víctor Trujillo en ese personaje era excelente. Bueno, a mí me encantaba cuando estaban en Imevisión como Margarito, y pues era la forma de decir, mira, el que nunca gana, ¿no? A mí me gustó mucho lo que llegó a hacer en el canal 40, que por cierto Salinas Pliego se adueña de ese canal de manera ilegal, pero ese concepto, ese personaje fue su mejor momento de Trujillo, porque es un gran actor, pero como periodista ya sabemos que él sí tiene a qué mano besar y sí tiene qué ingresos hacerse, y ha denigrado tanto al periodismo que, salvo excepciones, pero casi se puede generalizar que todo periodista que sale en la televisión, por algo sale en la televisión. Fuertes declaraciones. Porque tiene, en el fondo, una plataforma de intereses que no son periodísticos. Si no, nunca estuvieran en la televisión. Ahora vemos mesas que quieren ser maquilladas, pero yo se lo comentaba a Carlos Marín. Le decía, oye, es que ustedes... En una mesa familiar hay discusiones entre papá e hijo, y ustedes todos están de acuerdo. Todos de acuerdo. Nada más es cuestión de pasar papel y firmar. Entonces eso habla de que si están en la televisión, por algo están en la televisión. Pero fíjate qué tristeza es esa, que tú desde que veas a alguien en pantalla en la televisión, ya sabes que tiene alguien a quien besarle la mano. Una cosa es seguir una línea editorial de una empresa,
y otra cosa es vender tu conciencia, en donde dejas de ser periodista para ser un ventríloco. Dios, pues ves por el que te admiro, por la valentía que tienes de hablar las cosas claras, de frente, como son, y sin temor. Bueno, pues como dices, alguna vez, ya me dices, me han amenazado. ¿Ha muerto algún conocido, amigo tuyo periodista? Fíjate que afortunadamente no. Bueno, muerto me refiero en el sentido de asesinado. Sí, afortunadamente no. Afortunadamente no. Y te puedo decir que para decir las cosas que tú piensas, sí se necesita tener cierta valentía. Pero no estamos en momentos históricos como con Luis Echeverría, como con Díaz Ordaz, como con Díaz Ordaz, como con López Portillo, como el propio Salinas de Gortari, en donde los periodistas en ese momento sí eran valientes, porque sí había. Porque ahora López Dóriga dice que él cubrió el 68. Lo hubiera podido haber cubierto ayer en Tlatelolco. Si no vas a decir lo que está pasando ahí, pues cualquier momento es propicio para el 68. Pero cuando hubo periodistas que no se quedaron callados, y eso no sabemos quiénes son. Así es. Porque no tenemos sus nombres. Que no me digan que fue el fallecido Monsiváis. O que nos digan que fueron los periodistas que nos ponen ahorita como los intelectuales orgánicos, porque en el 68 estuvieron callados. Entonces ahí sí eran valientes los periodistas, y son más valientes en algunos estados de la República, en donde ahí es más peligroso hablar del presidente municipal que del propio Peña Nieto en su momento. Entonces, en la Ciudad de México somos más libres que en otros estados de la República. Y la valentía, el riesgo es menor, pues la valentía es menor. Sin embargo, sí somos privilegiados en tener esa libertad de expresión, que en otros tiempos te mataban, así mañana ya no amanezco, y ahorita sí se puede hacer eso, pero claro, no deja de ser valiente hablar de instituciones que antes no se tocaban, como el ejército, como un Cienfuegos en el sexenio pasado, que denigró el uniforme militar. El señor debería de haber estado del lado de los narcos, no del lado de los militares. Y ahora afortunadamente estamos viendo un gobierno en el cual, al menos el federal, salvo casos como Michoacán, un gobernador que es más narco que gobernador, pero al menos en el gobierno federal han logrado tener credibilidad. Y eso es muy importante, que el jefe de las Fuerzas Armadas, el superior jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, le tienes credibilidad a él, le tienes credibilidad a la institución. ¿Tú consideras que política y artistas van de la mano? ¿Que política? Sí, o sea, todo lo que hacemos es política. Todo, la manera de entendernos entre los seres humanos es política. Ahora, tener una tendencia política maliciosa, eso es lo que es totalmente criticable, ¿no? Yo creo que el periodista sí debería decir, por ejemplo en mi caso, yo no soy obradorista, pero sí decirlo abiertamente a tu público, decirle, mira, yo escribo esto porque yo sí coincido plenamente con el gobierno de López Obrador. Ya lo estás advirtiendo. Claro. Y yo creo que eso sí se debe de hacer. Y los artistas consideran político algo culto. ¿Sí? Como los artistas nefastos que los vimos apoyando hace unos años al Partido Verde, que ni siquiera sabían qué era el Partido Verde. Entonces eso es lo nefasto, pero yo creo que cualquier ser humano debe de ser político. Es más criticable el ser humano que es apolítico. Es cierto eso que dices. Los artistas siempre han estado involucrados en el medio artístico. ¿Y qué opinión tienes sobre las series? Todo lo que está actualmente, como tú dices, no hay que darle una pistola a un niño. Todas las series que están llenas de sexo, están llenas de la realidad, ¿no? Pero son escenas muy crudas, donde matan, donde hay palabrotas, donde está la televisión, todas las series, las narcoseries. ¿Qué opinas de todo eso? Fíjate que yo las considero nefastas porque no son ilustradoras. Si fueran unas series serias, ahora sí que series serias, te están reflejando una situación social. Y el arte no tiene por qué
estar excluido de una realidad que pasa en la comunidad. Si hay narcos, el arte debe de expresar que hay narcos. Pero esto no es... Los engrandecen, claro. Para ti están engrandeciendo. Lo están engrandeciendo, y no nada más la serie misma, sino que hay todo un plan mediático para hacer un terrorismo criminal y aparte invitar al televidente a que se vuelva delincuente. Porque mira, tú ves en una serie, y no es coincidencia, que en una serie de narcos, porque empezando porque en una serie de narcos nunca ves un narco fregado, y yo creo que ha de haber narcos que se van a dormir y dicen, ahora sí no vendí nada, ha bajado mucho el negocio, ¿no? Yo creo que dedicarse al narco es como dedicarse a cualquier actividad en donde hay narcos que les va bien y hay narcos que les va mal, hay taqueros que les va bien y hay taqueros que les va mal. Entonces no te reflejan la realidad del narco, y es perverso porque te ponen a que el narco es triunfador, mata y tiene a las mejores mujeres, pero se acaba la serie de ese día, el capítulo de ese día, inmediatamente sigue el noticiero, y en el noticiero te dicen que en México el 99% no sale impune, que el 99% no se denuncia, y que el 1% que sí se denuncia sale. Y yo te aseguro que si de aquí donde yo estamos me robo algo, ten la seguridad que voy a estar detenido y sí me van a consignar. Entonces es mentira que si tú haces un acto ilícito no te van a consignar, que hay muchas fallas en la justicia, sí, pero de que sí estamos, que si haces algo ilícito te van a consignar, y en la tele diga que tú sales libre, no te están invitando a que si tú tienes posibilidades de robar, de matar y de tener mujeres muy bellas y no te van a consignar, pues ¿qué estás esperando? Levántate de tu asiento, apaga el televisor y vete a asaltar. Así es. Ahora que hablas de mujeres bellas y de la serie precisamente del Chema, que ya sabemos a quién está dedicada, Emma Coronel, que ahora quiere lanzar una línea de ropa con el nombre del Chapo. ¿Qué piensas de eso? Ahí Emma Coronel es culpable, es cómplice de todo lo que su esposo hizo. No, pues sin duda que cada quien es responsable de sus actos propios, ¿no? Pero sí hay una distorsión de valores. Y lo podemos ver no solamente en casos como el de Kate del Castillo, que le prometieron ser la reina del sur, un narcotraficante, pero nunca le aclaró que a lo mejor iba a ser reina, pero del reclusorio sur. Porque independientemente de que hubo un mal manejo por parte de Arely Gómez, que de Arely Gómez debería estar ahorita procesada por robar secrecía y por robar muchas situaciones de esa averiguación, independientemente de eso, Kate del Castillo es un ejemplo claro de una mujer ignorante, por muy culta que se haga, que engrandecer a un narcotraficante es una ignorancia, y considerar que un narcotraficante es mejor que un mandatario, por malo que sea, es una ignorancia. A lo mejor lo que le faltó aclarar es que el mandatario que estaba era tan narcotraficante como el que seguía a los narcotraficantes. Pero ahí se ve la distorsión de valores. Yo creo que cada quien es responsable de sus actos, pero también es cierto que hay una distorsión de valores, que aprovechas el nombre de un delincuente para hacerte famoso. Pero por eso te comentaba, en el caso de Emma, que sí es esposa, ¿debería estar también en proceso igual que él? No en proceso, pero sí debería estar bajo investigación. Porque cómo va ahora a ser, y bueno, ahí como tú dices, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, ¿no? O sea, ahí ¿qué aplica? O sea, pues no compres esa línea o no compres esa ropa o porque te quieres poner eso. Al fin, cada quien y su forma de pensar, pero ahí es falta de educación, volvemos a lo mismo. O sí, de cultura. Valores distorsionados. O valores, sobre todo valores distorsionados, como tú bien lo mencionas. Yo creo que sí vivimos en una sociedad consumista, altamente consumista, altamente, se puede decir, manipulada. Sí, definitivamente. Por los medios masivos de comunicación. Por los medios y por los gobiernos. Porque ya desde el libro de texto que te llega ya es manipulado. Pero no es de ahora, yo lo considero que es de siempre. De siempre. Antes
la familia, los domingos, algunas familias, estoy hablando de hace muchos años, se podían ir a donde quisieran, pero primero tenían que comer todos. Nadie podía faltar en la mesa. Y a partir a misa, todo. Y después ya se iban. Esos valores en verdad el padre de familia los implantó en su familia o también siguió patrones. Yo creo que en ese momento siguió patrones que le convenían a los gobiernos en turno. Eso era lo que les convenía en ese momento. Ahora el formato es otro, pero la sociedad siempre ha sido manipulada porque la mejor educación es la que se hace en casa y la que se hace con el ejemplo. Los hijos que admiren a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, que en verdad los admiren y no se avergüencen de ellos, esos van a ser los grandes ciudadanos, no los que tú mandas a la escuela a consultar un libro de texto ya prefabricado para lograr programar a una sociedad en su comportamiento. No, y lo peor que ahora ya los niños son hijos de internet, son hijos de guarderías, son hijos de nanas, son hijos de la abuela, porque con esta gran revolución que ahora las mujeres trabajamos, pues la gran mayoría de las mujeres deja a sus hijos en guarderías o bajo un celular, para que no me estés molestando, o con la abuela. Entonces ya no es como tú dices, la familia que era antes. Las madres de familia ya no son tan, digamos, ya no es su primera vocación ser madre. Así es. Sino ser licenciadas, abogadas, doctoras, que está bien y está perfecto, pero yo creo que al momento que decidas ser madre también debes estar bien consciente de la gran responsabilidad que vas a adquirir para el resto de tu vida. Lo que pasa es que te digo que la palabra vocación también debe ser madre. Es muy importante. Quien tenga vocación. Sí, yo por eso te diría, el que quiere ser periodista debe tener la vocación. Y uno de los requisitos para mí sería no tener hijos. Como los sacerdotes, ¿no? ¿Para ser periodista? Yo diría que sí. Yo diría que sí porque ya tienes otras prioridades. Igual, si vas a ser doctora, pues mejor dedícate a tu profesión. Hay profesiones que te demandan el 100%. Todo tu tiempo. Yo te puedo decir, como abogado no. El abogado tiene horarios de juzgados. Bueno, pero aquí estamos hablando de género. Ahora, esa vocación, para ser madre, se necesita tener la vocación como para ser padre. Y nosotros hemos considerado que la mujer tiene más responsabilidades que el hombre en su vocación materna. Bueno, pero es que desgraciadamente tú ves las estadísticas actuales de madres solteras que deciden ser madres solteras, es por decisión, ya no es porque China, sí me tocó. Y ahí empieza la irresponsabilidad. Ahí empieza la irresponsabilidad porque no le preguntas. No hay forma de preguntarle a tu hijo si quiere ser hijo de madre soltera. Entonces son las situaciones donde ya viene la mayoría de los que tienen hijos. Hay excepciones. Pero quien tiene un hijo piensa más en él que en el hijo que va a tener. En alguna época sabían que teniendo más hijos tenían mayor recursos económicos en el campo o en una fábrica. Ahora tener un hijo es para que la mujer o el hombre cuando lleguen a ser ancianos no estén solos, o para tener la manipulación de mascotas en lugar de seres humanos. Poco es el padre que se prepara, como es una vocación, casi debes de tener el chip integral desde que naces, empezarte a preparar para ser padre. Y entonces los que son padres regularmente, si supieran la responsabilidad que es, se asegura que muchos no lo serían. Ahora que hablamos de ser padre, ¿qué opinas del matrimonio gay? Yo creo que sí es válido tener la relación amorosa legalizada, pero no debe ser matrimonio. O sea, debe de llamarse de otra manera, distinguirse de otra manera, con necesidades de otra forma. Para legalizar su relación. Para legalizar su relación. Pero ¿qué sigue? Después de un matrimonio gay, sigue la adopción.
¿Qué opinas, por ejemplo, de este tema tan fuerte, de que ahora ya puedan, en un futuro, no ahorita, pero de que tal vez hasta los niños puedan utilizar falda para ir a la escuela, el uniforme, y la niña puede utilizar el uniforme del varón? ¿Crees que se van a distorsionar los géneros desde muy chiquitos? O sea, que vayan a, como son seres nuevos, que todo aprenden como una esponjita, ¿crees que ellos, sin saber aún, quieran los adultos definir su sexualidad desde tan pequeñitos? Yo creo que la manera en que viste, si el hombre sí usa falda, usa pantalón. Oye, porque las mujeres usamos pantalón, ¿verdad? Y los hombres no pueden usar falda. Y hay países en donde sí se llega a utilizar. Ay, como en Escocia, ¿no? Entonces son situaciones culturales. Yo no le veo mal. Lo que veo mal es que no va de acuerdo a nuestra cultura social. Pero eso nada tiene que ver con una preferencia sexual, sino que a mí no me gustaría ver a hombres con falda, no por su preferencia sexual, sino por mi falta de condición social. Es como si decimos que hay que ir a la oficina en pijama. No tiene nada de malo si el trabajador va a cumplir con su jornada, como vaya vestido. Pero sí nos choca culturalmente. Sí nos choca. Entonces yo siento que a mí sí me choca que un hombre vaya con falda, por ejemplo. Socialmente me choca. Nada tiene que ver con sus preferencias sexuales. Entonces, pero si esta sociedad empieza a evolucionar de una manera en que los hombres usen falda y las mujeres pantalón, por ejemplo, si esa es la necesidad social, pues ni nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, porque perteneciendo a una masa, hasta nosotros vamos a querer usar falda, pero no es el caso. Aquí es más que nada una rebeldía complejada para demostrar igualdad de género, y no tiene nada que ver la igualdad de género con la costumbre social. Así es. No, pues mira, yo creo que has hablado de todos los temas que te pregunté, sobre los cuales yo creo que a todo tu público de Somos el Espectador, ahora siendo tú el entrevistado, para que conozcan un poco más de José Ángel Martínez, por qué es tan incisivo en sus preguntas también. Cuando llegas y preguntas y lo sacas de base a tu entrevistado, porque llegas sobre la idea, no andas con rodeos. Entonces ya conocieron el por qué él llega con esa valentía, o con esa ser tan incisivo con las preguntas y directas como son, sin rodeos y sin ponerles florecitas, porque tú eres una persona que habla sin temor, que habla lo que piensa, lo que siente, que, te vuelvo a repetir, eres un ser muy inteligente, una persona muy inteligente para mí, porque hablas sin temor, tienes cultura, tienes educación y tienes valores, y sobre todo ética periodística. Muchas gracias. Fíjate que sí busco yo el periodismo realista, el que decir las cosas no es malo. Lo malo es no decir lo que uno quiere decir. Y muchas veces quien es hipócrita se siente agredido, porque mi intención menor ha sido agredir a alguien con una pregunta, sino al contrario, darle la oportunidad de que él dé una explicación de lo que hace y por qué lo hace, y algún argumento a detener. Yo siempre he dicho que el entrevistador que luce más que el entrevistado siempre será un mal entrevistador. La entrevista es para que luzca y se sienta cómodo el entrevistado. Por eso créeme que yo pregunto muchas cosas, pero también dejo de preguntar muchas otras con el afán de no herir a la persona que estoy entrevistando, inclusive sacrificando preguntas que nada tienen que ver con una agresión, pero que yo sí puedo intuir que al que se la voy a hacer lo puedo agredir. Bueno, pues yo te agradezco infinitamente que me hayas concedido esta entrevista, y no sé si quieras agregar algo para tus seguidores. Pues yo lo único que quiero agregar, y lo digo sinceramente, porque lo que no digo sinceramente, pues hay muchas formas de evadirlo,
Y yo quiero agregar que estoy frente a una gran estrella, frente a una gran artista. Estoy viendo que siempre he calificado a dos tipos de artistas: los que son importantes y los que son muy famosos. Y para mí los que más valor les doy y a los que más aprecio son a los que son muy importantes, y tú eres un artista importante, un artista que desde que se puede apreciar su trabajo por primera instancia, desde ahí ya se aprende uno a admirarla y a necesitar de ese desarrollo artístico que tú haces. Entonces, qué padre que me entreviste una persona a la cual aprecio como amiga y admiro como artista. No, pues, me deja sin palabras. Muchas gracias porque para que esas palabras salgan de una persona como tú, pues para mí es un orgullo tenerte aquí ante la cámara y un placer volverte a saludar después de tanto tiempo de no verte en persona. Y pues muchísimas gracias por esta entrevista concedida a Vero Ros y a todos tus seguidores. Pues que me resta decirles que sigan a Somos el Espectador a través de sus redes sociales y que no dejen de darle like, de estar pendiente de todo lo que José Ángel está haciendo, porque siempre los va a sorprender.